Regreso con Juan Miguel Zunzunegui. Hablaremos de el más grande ojete de Rusia. No, no es el más grande. Los bolcheviques fueron peores. ¿De verdad? Sí. Bueno, ese fue el que les enseñó. Pues más o menos. Ok, entonces, ¿el segundo más grande? Pues quién sabe, es que con Lenin y Stalin en la lista... Ah, no, esos eran... Pues es que a eso voy. Imagínate encontrar al ruso más ojete de toda la historia cuando tienes a Lenin y a Stalin y a Trotsky en la lista. Me quedé mal, ¿eh? Y luego tienes a Vladimir Putin en la misma lista. Bueno, no, pero él, perdóname, será lo que sea, pero ha hecho por mucho por Rusia, ¿eh? A mí me cae súper bien Vladimir Putin, seguramente porque no soy ruso ni vivo cerca de Rusia, pero pues sí, es un líder importante, el líder más poderoso que tiene el mundo hoy en día. Sin duda. Así lo es. Bueno, ¿y quién era Ojéis? Pues mira, Iván el Terrible, el primero que ostentó el título de zar de todas las Rusias, fue nieto de otro Iván, por cierto. Iván el Terrible es Iván IV de Rusia, nieto de Iván III, conocido como Iván el Grande. Iván el Grande fue el primero que se dio el título de zar. Iván el Terrible fue el primero que le agregó el epítome de zar de todas las Rusias. Pero lo más importante es que Iván el Terrible, a pesar de ser terrible, porque sí, ahorita les comento algunas de las cositas que hizo, pues la verdad es que Iván el Terrible es prácticamente el hombre que consolidó el Estado ruso, el hombre que creó el Imperio ruso, el hombre que fue el origen de la dinastía Romanov, que gobernó y para bien y para mal forjó Rusia durante 300 años. Entonces, pues es interesante. Y bueno, para empezar, ubicarnos en el contexto. Iván IV nació en 1530 y murió en 1584, es decir, vivió pues gran parte del siglo XVI. Tomó la corona en 1547. Y comento esto porque es importante, creo yo, hablar del contexto. O sea, ubicarnos mientras tenemos a Iván el Terrible en Rusia, ¿qué está pasando en el resto de Europa? Y esto es muy importante porque estamos hablando de que Iván el Terrible coincide con la época de Carlos V en España y Alemania, de Francisco I de Francia, de Enrique VIII y luego la reina Elizabeth en Inglaterra, del surgimiento del reino de Prusia. Es decir, Iván el Terrible va a gobernar Rusia cuando en Europa se están consolidando las grandes monarquías y Rusia era el lugar más atrasado de todo el continente, y digo más atrasado, tal vez 200, 300 años de atraso, e Iván el Terrible, pues digamos que los puso al nivel del resto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar. Primero lo más importante, ¿por qué le llamaban el Terrible a Iván el Terrible? Pues fíjate que, les decía, ¿no? Nació en 1530, fue coronado, o se le dio el título de príncipe de Moscovia cuando tenía... ¿A los 3 años? A 3 años, así es. Bueno, que así es la cuestión de las dinastías en Europa, ¿no? Pues tú naces y ya eres rey, por supuesto falta que puedas tomar el poder. Aquí lo que pasa con Iván es que lo nombran príncipe de Moscovia a los 3 años, pero él no va a tomar el poder como tal, a ejercerlo, hasta los 17. Pero, y aquí viene la razón por la cual le empezaron a llamar Terrible. Cuando él es coronado a los 3 años de edad, su madre es la que va a administrar el reino. Pero su madre murió 5 años después, cuando Iván tenía nada más 8 años, y fue asesinada. Fue envenenada por varios de los boyardos rusos. ¿Quiénes son estos muchachos, los boyardos? Sí, ¿por qué son tan famosos los boyardines? Por desgraciados también. O sea, ¿sabes qué? Yo ya entiendo por qué los ucranianos son como son. Que son de verdad bien mala onda y son casi todos bien ojetes. Sí, pero no todos. ¿Por qué? Por eso, no todos, dije casi todos. Si empiezas, ya eres invadido como cuando invaden Ucrania, que es para la salida al Báltico, y te dejan a toda esta bola de bandidos, hijos de su madre, dominando, violando, etcétera. Pues de ahí en adelante se genera un tipo de civilización similar. Sí, no, y la verdad es que los rusos, y a mí también me cae muy bien, pero la verdad es que los rusos en la historia tienen un carácter tan, por un lado, agresivo y tan melancólico y nostálgico y sufridor por el otro. O sea, al ruso promedio le gusta sufrir, ¿no? Pero mira, resulta que, bueno, los boyardos son los señores feudales de Rusia. O sea, en Europa se llaman señores feudales, en Rusia se llaman boyardos. Es decir, los boyardos son los grandes terratenientes rusos, los grandes señores de la aristocracia
que poseen miles y miles y miles de hectáreas de tierra y que son los amos y señores de la tierra y de la gente que vive en ellos, ¿no? Y aquí viene la parte bien interesante, y es que lo que estamos viendo en Europa en el siglo XVI, en el tiempo de Iván el Terrible, es que ya cayó el régimen feudal. Durante el régimen feudal, que es en la Edad Media Europea, pues el poder no estaba en manos de los reyes, sino de los señores feudales. Lo que hicieron los grandes monarcas como Carlos V, Francisco I, Enrique VIII e Iván el Terrible, fue precisamente terminar de quitarle el poder a los señores feudales para consolidar una monarquía centralizada, sólida, firme, estable, fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos entonces en Rusia es que los boyardos, pues son en realidad los que gobiernan. Entonces, les viene maravilloso que el príncipe tenga 3 años, porque pues lo pueden mangonear, ¿no? Durante 5 años, la madre de Iván ejerció el gobierno, los boyardos no estaban conformes, la asesinaron, pues básicamente para que no hubiera príncipe, ¿no? Para que no hubiera rey y ellos pudieran hacer lo que se les diera la gana. Y entonces imagínate que toman a Iván cuando tiene 8 años y lo encierran, a pesar de que es el príncipe, pues lo encierran en el Palacio del Kremlin, el Kremlin de Moscú, el que hoy conocemos, y lo tuvieron encerrado hasta sus 17 años prácticamente, y lo tuvieron ahí pues mal alimentado, vestido como mendigo, sufriendo todas las atrocidades que los boyardos quisieron hacer con él, torturándolo. Y pues por supuesto fue generando un odio hacia los boyardos, pero en realidad fue generando un odio, así como decías de los ucranianos, pues aquí aplica igual. Este hombre fue desarrollando un odio hacia el género humano en general. Finalmente, a los 17 años, en 1547, asumió el poder. Y una de las primeras cosas que hizo fue mandar matar a todos los boyardos. O sea, de sus primeras acciones de gobierno es vengarse. Bueno, por un lado es... Él dijo que se iba a vengar siempre, por siempre y para toda la vida siempre, del mundo, para toda la vida del mundo, como dicen. Del mundo mundial. Del mundo mundial, de los nobles. Así es. Y por eso mata a los boyardos y de hecho les hace desfilar con sus hijas, ¿no? Así es, sí. Es que hace... Bueno, yo creo que lo hace por 2 cosas. Uno, tiene este odio y esta sed de venganza, y entonces empieza ciudad por ciudad a hacer una cacería de aristócratas, que son los boyardos, ¿no? Particularmente es porque se está vengando, pero también es porque está haciendo lo mismo que los demás reyes de Europa hicieron: matar a los señores feudales para poder tener el control del gobierno centralizado en Rusia. El señor estuvo muy loco hasta que se casó. Se casó con Ana Romanovna. Apunta, Warman, igual se te quita, ¿eh? En 1547. Tú sigue preparando café. Ese ruido que oía es el café. Oye, ¿qué tal que en una de esas también tú te compones? ¿No? Él no se compuso, Patricia. Bueno, a ver, déjame terminar de escuchar la historia y al final toma opino. café, te quedó muy bueno este Nespresso, ¿eh? Bueno, la verdad es que Iván sí se compuso un poco con su matrimonio. El problema es que su esposa... Que le duró poco. Ana Romanovna murió. Esta es la única esposa a la que Iván amó absolutamente durante el poco tiempo, 2 años que estuvo casado con ella, no, como 5 años que estuvo casado con ella. Se le relajó el carácter, y aunque seguía con una actitud de venganza contra los boyardos, pues la verdad es que Ana lo tenía como que contenido. Pero cuando se muere su mujer, dice, bueno, aquí ya no hay quien me Pero ponga diles freno. cómo se muere, envenenada. Sí, pero envenenada por los boyardos también. Sí, a la primera no la mata. Para él es más fácil que se muriera envenenada que divorciarse. Ah, no, por supuesto, porque estamos hablando más o menos de la época de Enrique VIII y este es el método usual. No, él mató y envenenó a varias de sus otras esposas. La primera se le murió. Esa fue la gran tragedia. Ya nos están pidiendo la receta aquí en Twitter. Y bueno, la verdad es que Iván sí tenía muchos conflictos mentales y entonces tenía ataques de ira. Pero ataques de ira, por ejemplo, cuando estaba encerrado en el calabozo, cuando era adolescente, pedía que le llevaran perros. Y en su calabozo torturaba a los perros y luego los echaba por la ventana. Vivos, evidentemente, para que se murieran con la caída. Cuando tomó el poder, empezó a hacer lo mismo, ya no con perros, sino con boyardos, que para él eran más o menos lo mismo. Entonces, sus ataques de ira era que de pronto él se enojaba y era, mátenlos a todos. O sea, bueno, en alguna ocasión, por ejemplo, en la ciudad de Kazán, una ciudad donde le llegó el chisme de que había una conspiración contra él, y dijo, bueno, pues para no tener que perder el tiempo en averiguar quiénes sí y quiénes no, pues vayan a la ciudad, o sea, que vayan los soldados, que quemen toda la ciudad y que maten a todos sus habitantes. Tómala. Todos. ¿Por qué? Porque hay unos traidores ahí. Yo no sé cuáles son traidores y cuáles son leales, así es que mátenlos Agarraron a parejo. todos. Así es.
Agarren parejo. También, por ejemplo, estamos en una época en la que tristemente se relaciona el concepto de identidad nacional, vamos a decirle, con la raza y con la lengua. Los rusos son de raza eslava, y entonces Iván decidió que todo aquel que no fuera eslavo no era ruso, y por lo tanto no podía vivir en Rusia. El problema es que Rusia, pues, abarca tanto territorio, pues, que abarca muchas etnias. Más Siberia, que lo conquistó este cuate también. Este fue el gran conquistador de Siberia, que hoy los rusos tienen que estar agradecidísimos, porque durante siglos, yo creo que la idea de los rusos sería, ¿y como para qué demonios queremos Siberia? Claro, es el petróleo. Sí, hoy en día, pero en aquella época nadie entendía qué hacían conquistando Siberia. Y hoy en día ahí tienen el petróleo, el gas, el agua, diamantes, oro, pues tienen de todo. Y justo el hombre que pasó los montes Urales, esta frontera natural entre Europa y Asia en Rusia, él fue el que cruzó los montes Urales y empezó la conquista de Siberia, y fue el gran creador del imperio ruso. Pero sí, su política era, pues, todo aquel que no sea eslavo no es ruso. Entonces promovía políticas de eslavización. Y eslavización quiere decir, manden soldados rusos eslavos a que violen a las mujeres kazajas, mongolas, turcómanas y demás etnias, pues para que les hagan hijitos rusos. Te digo que era un ojete ese cuate. No, bueno, el 16 de noviembre de 1580, cuando Iván el Terrible tenía 50 años, que en esa época es muchísimo, su ejército estaba volviendo de una batalla, y el zar Iván estaba esperando junto con su hijo mayor, el zarevich, es decir, el heredero al trono del imperio ruso. Pero cuando venía de regreso el ejército, pues no se sabe bien qué pasó, pero cuentan las leyendas que el hijo de Iván, pues hizo algún comentario que a su padre no le gustó, y entonces el zar agarró un báculo de oro que tenía con él. ¿Un qué? Un báculo. Báculo. O sea, un bastoncito. Exacto, Guarman. es un bastón. Báculo. Yo conozco unas que también tienen de eso de oro. Sí, también, pero sí, pero no. Y lo han hecho con oro. Han hasta hecho oro, fíjate. No, bueno, y peor con lo que sigue, porque te iba a decir que lo molió a palos con el báculo. Pues, entonces, pues imagínate nada más. Yo sí conozco unas que con su báculo han hecho oro. Bueno, pues justo, imagínate, el zar, a sus 50 años, mata a golpes a su hijo mayor, Iván a su heredero Ivanovich. al trono, a Iván Ivanovich, el que iba a ser el siguiente zar. Nada más tenía dos hijos a los que él había reconocido. Al que mató, que era el heredero al trono, y Teodoro, el que tomó el trono a la muerte de Iván, solo que tenía retraso mental, pero pues como mató al que no lo tenía, pues el siguiente zar tenía retraso mental. Entonces, ese es probablemente el episodio más famoso de la vida de Iván el Terrible, cuando mata a su propio hijo a palos. Bueno, y luego el con el que empieza, o el siguiente, es cuando tira al famoso príncipe Chusky, Andrés Chusky, a una perrera llena de perros muertos de hambre para que se lo coman vivo. Y tenía 13 años este cuate. Pues le gustaba jugar con perros, y tal cual. Pero pues es que de verdad lo dañaron muchísimo en su infancia los boyardos en este encierro. Pero hablemos de sus cosas buenas, porque, es decir, en esa época, ahora hay que decir una cosa que es todavía horrible. Que así eran todos los reyes, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar que Iván el Terrible era un fuera de serie. Pues Carlos V era igual, y Enrique VIII era igual, y Francisco de Francia era igual, y la reina Elizabeth era igual. O sea, en esta época, así son los reyes, ¿no? Pero, pues bueno, le hicieron más fama al Terrible. Pero, pues fíjate, por un lado conquistó Siberia. Es el gran creador del imperio ruso. Por otro lado, fue el primer zar que establece un código legal para que todos los ciudadanos, súbditos, tengan derechos. Es el primero que va a lograr centralizar el poder en Moscú, con lo cual, pues por eso es el gran creador del imperio. Es el primero que va a establecer una asamblea popular para que los rusos tengan derecho a emitir su opinión en el imperio. Va a conquistar los últimos territorios que todavía quedaban en manos de los mongoles. Se los quita a los mongoles y los anexa al imperio ruso. Que eso es algo de qué hablar, porque si era un territorio muy grande el de Mongolia, y eran grandes guerreros. De hecho, ellos son los que empiezan con el estribo. Sí. Y son los grandes conquistadores de Asia y Europa. Pues mira, si te parece, el estribo. ¿Por qué no la siguiente semana hablamos del imperio mongol? Porque es una cosa fuera de serie, el imperio más grande de la historia, que abarcó prácticamente todo el continente asiático. Y cuentas lo del estribo que te estoy diciendo, gracias a eso ganaron. Hablamos justamente de eso, del estribo y de Gengis Khan y su gran imperio mongol, que es un gran tema. Que esto es del siglo XIII. Para el siglo XVI quedaban ya muy poquitos dominios de los mongoles en territorio ruso, y precisamente Iván se encarga de acabar con ellos. En total él añadió... Unos estaban en la Plaza de la Revolución, ¿no? Sí, pero esos son otro tipo de mongoles. Pero en fin, básicamente igual, ¿no?
En total añadió 1 millón de kilómetros cuadrados al Imperio ruso. Fue el que mandó construir la Catedral de San Basilio, esa tan bonita y tan famosa que conocemos todos el día de hoy. Y pues bueno, estuvo en una eterna guerra por tratar de llegar al Mar Negro y al Mar Báltico, porque Rusia era un lugar enorme, pero encerrado en el centro del territorio, del continente. No llegaba al Mar Báltico, a donde hoy llega por San Petersburgo, y no llegaba al Mar Negro, pues a donde hoy llega por la zona del Cáucaso, ¿no? Entonces, digamos que esto fue la única parte en la que no triunfó, no logró salir al mar. Pero fíjate que hizo cosas muy interesantes. Primero, les comentaba yo que es el primero que tiene el título de zar de todas las Rusias. Aclaremos esto. En la lengua eslava de los rusos, Rus quiere decir reino. Entonces, cuando hablábamos de la Rus de Kiev, o la Rus de Novgorod, o la Rus de Moscú, hablamos de diferentes reinos eslavos. Lo que hizo Iván fue someterlos a todos y ponerlos bajo un solo gobierno. Por eso se hace llamar zar de todas las Rusias. Es decir, él es rey de más de una Rusia, digamos. Por eso era la unión de repúblicas soviéticas. Te adelantaste muchos siglos, Eddie. Pero no por eso se le llama la URSS. Bueno, claro, cuando los bolcheviques forman la URSS, hacen algo muy similar a lo que va a hacer este muchacho. Y zar, que quiere decir César, porque su abuelo Iván III, Iván el Grande, a la caída de Constantinopla en el siglo XV, cuando los turcos toman Constantinopla, Iván el Grande, el abuelo de Iván el Terrible, se casó con la última descendiente de la familia real del Imperio Bizantino. Entonces él dijo: yo soy el sucesor del Imperio Bizantino, Rusia es la sucesora, Rusia es la nueva Roma, la nueva capital del cristianismo. Se hizo llamar zar, a lo cual Iván el Terrible le agregó de todas las Rusias. Y antes de morir, nada más para terminar, Iván el Terrible, sabiendo que había matado a su hijo, el heredero, y que el hijo que tenía para heredar tenía retraso mental, él decidió organizar un consejo de gobierno. Y este consejo de gobierno era de sus parientes políticos, los parientes de su primera mujer, Ana Romanovna, y ellos son los Romanov, los que en 1613 tomaron el poder en Rusia hasta 1917. Voy a noticias y vuelvo. Soy Eddie Warman.